Para finalizar, Miguel Ángel, que trabajas en casa. Gracias. Eso siempre tiene pegas. Sí. Bueno, yo quiero agradecer a la organización la confianza que han depositado para que os cuente esto y demostrando que no soy rencoroso y que en 20 minutos se puede hablar de un tema con tan poca información como la hepatitis en este año. Bueno, en primer lugar, un único trabajo sobre hepatitis B para recordar que no se ha acabado. Recordaréis que las mujeres con altas cargas virales, a pesar de la inmunoprofilaxis en el recién nacido, hay un riesgo de transmisión vertical. Este es un ensayo clínico hecho en China con 100 mujeres por brazo aleatorizadas a recibir tenofovir a partir de la semana 30 de embarazo hasta 4 semanas posparto y demuestra que estas mujeres con alta carga viral, la transmisión vertical es 0 frente a un 7% en las que no recibieron tenofovir. Esto no debería ser un problema en mujeres coinfectadas bien controladas porque se supone que vamos a tener un tratamiento eficaz para ambas infecciones. Respecto a hepatitis C, más que artículos concretos, me he centrado en puntos de discusión, en puntos de interés. Entonces, en primer lugar, tocaremos los aspectos epidemiológicos. Tenemos una foto propia, creo que insuperable, que son los cortes de GESIDA que se han comentado en el Congreso. Recordar que la prevalencia actual de coinfección real es de un 22%, muy inferior a las que teníamos en años previos, esto va disminuyendo progresivamente, y que el mecanismo principal de transmisión del VIH ha pasado a ser la de los hombres que tienen relaciones homosexuales, frente a la historia clásica que teníamos de uso de drogas por vía parenteral. En cuanto a los genotipos, aquí sí que ha habido también un cambio. Predomina el genotipo 1A, como teníamos antes, pero ahora el genotipo 4 ha pasado a segundo lugar. Está en un 24% y el genotipo 3 ha bajado al 15% en la prevalencia que tenemos. Esto en parte tiene que ver con el efecto dilutor de que otros genotipos han ido incorporándose, pero también con el tratamiento proactivo que hemos hecho de estos pacientes. Otro tema de interés es un poco los brotes de hepatitis aguda o de hepatitis reciente en varones con relaciones homosexuales. Esto es un fenómeno mundial, hay un metaanálisis que toca este tema y encuentra una incidencia de entre el 0 y el 5% según ciudades y medios. Es muy diferente. En general, las banderitas rojas representan población coinfectada y la verde no. Está casi siempre centrado en población con VIH positiva. Es mucho más frecuente. Por otro lado, otro tema que también ha sido de actualidad en el Congreso y en la vida social, digamos, es el uso de drogas en las relaciones sexuales, alrededor de las relaciones sexuales, especialmente en varones homosexuales. Este es un trabajo interesante que recoge una encuesta electrónica de 161.000 varones homosexuales a nivel europeo, probablemente más representativo que lo que recogemos en las consultas. Fijaros, en las 4 semanas previas, el uso de las 4 drogas más asociadas al chemsex se da por encima del 10% en ciudades inglesas y en Ámsterdam y muy por debajo en otras ciudades europeas. Esto cambia según el medio en el que estemos hablando, pero es un tema relevante de riesgo. En cuanto a la reinfección, hay un trabajo que yo creo que es muy interesante. Son 600 pacientes varones con relaciones homosexuales en 4 países de Centro Europa. De estos 606 que tienen la infección eliminada o por vía tratamiento o por eliminación espontánea, en los 2 años siguientes se reinfecta un 25% de ellos y un 50% cambia el genotipo con el que estaba infectado inicialmente. Pero en los 2 años siguientes, otro 42% se reinfecta por segunda vez y vuelve a cambiar, vuelve a mutar el genotipo en un 50%. Hay gente que incluso se reinfecta por tercera y por cuarta vez y esto epidemiológicamente puede ser relevante. La incidencia de reinfección que han estimado es de 7,3 por 100 pacientes año. Y cambia nuevamente según la ciudad y hemos visto que el chemsex y las prácticas pues cambian según la ciudad de la que estemos hablando. Un tema que también levanta cierta preocupación es si nos tenemos que conformar con los datos que tenemos de respuesta viral sostenida 12 semanas después de acabar los tratamientos, que es la práctica que estamos teniendo. Si asistimos a una carga viral positiva después de estas 12 semanas, ¿es reinfección o es una recaída tardía? Bueno, hay un metaanálisis que establece 3 estamentos: pacientes monoinfectados con bajo riesgo de reinfección, monoinfectados con alto riesgo de reinfección y coinfectados. En el caso de los coinfectados, prácticamente todas las positividades que encontramos más allá de la semana 12, en los 4 trabajos que analizan, es reinfección. Y en los monoinfectados, pues aunque no aparezca siempre, también. Pero es más, un análisis que hay con 3.000 pacientes de los ensayos clínicos tratados con sofosbuvir, hay 12 en los que se pensaba que había habido
una recaída tardía, 11 de los 12 con el mismo genotipo, pero cuando se hace una ultrasecuenciación, solamente 5 de los 12 era realmente una recaída tardía, con lo cual la recaída tardía es un fenómeno excepcional que, como veis, es del 0,02 por 1000. O sea que creo que podemos estar tranquilos con los datos que tenemos de respuesta viral sostenida en semana 12, salvo casos excepcionales. Y a priori, positividad después de semana 12, reinfección. En este sentido, en el ensayo clínico que hay con pacientes en uso sustitutorio de opiáceos con el Vasir-Razoprevir, que se les va a seguir 4 años, pero hay los datos del primer año, fijaros que los pacientes son constantes y siguen usando drogas, todo tipo de drogas, incluida heroína y cocaína, durante todo el tratamiento y después del tratamiento, nos lo digan o no, esto es una realidad. A pesar de todo, solo hay 2,8 reinfecciones por 100 pacientes año. Es menor que las tasas que hemos visto en población con relaciones sexuales de riesgo. Y la mayoría de ellas se producen en las primeras semanas. Pasando al tema del hepatocarcinoma, que ha sido otro tema polémico este año, en el Congreso Europeo de Hígado salieron 2 trabajos, uno español y otro italiano, en el que pacientes que habían sido tratados de hepatocarcinoma y tratados luego con antivirales directos tenían una incidencia altísima de recidiva del hepatocarcinoma, de un 27% en la serie española y de un 29% en la serie italiana. Y eran, además, en los 3-6 primeros meses. Entonces, bueno, pues esto es posible que el antiviral directo tuviera un efecto deleterio sobre el hepatocarcinoma y que, por tanto, estuviéramos teniendo un problema de seguridad del paciente. En lugar de hacerles un favor, podríamos estar causando un perjuicio. Bueno, estos trabajos han tenido una crítica y es decir que no siempre la resolución del hepatocarcinoma había tenido una técnica resolutiva. Había casos de quimioembolización en las 2 series y eso no siempre se ha considerado que el primer hepatocarcinoma estuviera definitivamente resuelto. Como respuesta a esto, los franceses han publicado en un único trabajo 3 cohortes muy potentes, una del Hepater con todos los pacientes que tienen en tratamiento de hepatitis crónica y en ellos tenían 267 pacientes con historia de hepatocarcinoma. Cuando ven los que han tratado con antivirales directos y los que no, y la incidencia de hepatocarcinoma, en los 6 meses siguientes la incidencia es la misma, 0,73 por 100 personas año y 0,66 por 100 personas año. Además, podéis ver en la gráfica que las 2 poblaciones tratados y no tratados se superponen y no encuentran una mayor incidencia de hepatocarcinoma en los 3 primeros meses respecto al seguimiento posterior ni en los que han sido tratados con interferón ribavirina frente a antivirales directos. En un segundo trabajo, en otra cohorte de ellos, la cohorte CIRVIR, que son pacientes con cirrosis, hay 79 hepatocarcinomas incidentales y miran a ver los que han recibido antivirales directos y los que no. Y de las 32 recurrencias, solo 1 había recibido antivirales directos. Aquí se diluye otra vez el efecto. La tercera cohorte, que es el CUPIL, que son pacientes trasplantados también con historia de hepatocarcinoma, solo hay recurrencia en 7 de 314, con una media de 24 semanas de duración también. La crítica que se hace a estos trabajos dicen que, bueno, que es posible que los eventos no estén bien recogidos. Creo que son cohortes bien estructuradas y que ha habido poca pérdida de datos. Creo que es bastante consistente el pensar que no es inseguro tratar a los pacientes si hemos resuelto el hepatocarcinoma. ¿Cuánto riesgo de hepatocarcinoma tenemos después de la respuesta viral sostenida? Bueno, pues tenemos mucho menor que quien no ha hecho una respuesta viral sostenida. Estos son datos de la cohorte de veteranos, pero a pesar de todo hay 3,27 por 1000 pacientes año. Sigue existiendo y hay que seguir vigilando. Y esto se asocia con presencia de cirrosis, con mayor edad y con diabetes. Esto se reproduce en varios estudios. En este caso sale también el genotipo 3, pero esto podría ser más controvertido. Otro trabajo en este sentido del Instituto Karolinska, en el que siguen 8 años sistemáticamente a los pacientes con fibrosis avanzada, encuentran que hay una incidencia de hepatocarcinoma con F4 de 0,95 por 100 pacientes año, con F3 de 0,14, mucho menor, pero con F4 y diabetes, y vuelve a aparecer la diabetes, de 7,9 por 100 pacientes año. Es decir, la diabetes, cirrosis es una mala combinación y es un grupo de mayor riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. Respecto al trasplante, bueno, datos locales de las cohortes nuestras muestran, una vez más, y hay que generar estos datos para seguir teniendo confianza en el trasplante de los pacientes seropositivos, que los pacientes trasplantados por hepatocarcinoma VIH positivos tienen la misma supervivencia que los VIH negativos. Y a 5 años sobreviven un 67% los VIH positivos y un 73% los VIH negativos. Pero tampoco es diferente la recurrencia de hepatocarcinoma. Y cuando recurre se asocia con tener infección por virus C activa y con el tamaño del nódulo mayor de 3 centímetros en el órgano explantado.
Otro tema polémico también es si cuando tratamos a pacientes con función hepática muy avanzada les estamos haciendo un favor o una faena. Es decir, salen de listas de espera de trasplante si es que están ahí y pasan a lo que se llama una zona de purgatorio. Quedan excluidos del trasplante y posiblemente a la larga pierdan oportunidades. Bueno, en este sentido hay un trabajo europeo muy interesante de 103 pacientes en lista de espera de trasplante y que cuando se tratan, veis en la gráfica de la izquierda cuánto disminuye el MELD. El MELD sabéis que se usa como indicador un poco para el trasplante, entonces en algunos baja mucho, pero en la mayoría baja poquito. El incremento en el MELD es a expensas sobre todo de bajada de la bilirrubina y mejoría de la albúmina. Cuando ellos ven qué posibilidades hay de salir de lista de espera de trasplante, tiene que ver con el incremento de la albúmina y con el MELD basal. Por debajo de 16, prácticamente todos saldrían de lista de espera. Entre 16 y 20 hay de todo, hay menores, puede pasar un poquito de todo, y por encima de 20 es excepcional que salgan de lista de espera. Con esto, la propuesta de ellos es que pacientes con MELD por debajo de 16 tratar en lista de espera de trasplante, tienen muy buenas oportunidades. Entre 16 y 20 individualizar, porque es apenas un 20% las posibilidades de salir de lista de espera, y por encima de 20 tratar después del trasplante. En cuanto a terapia, que es un poco probablemente el tema más movido, también tenemos pues algunas alarmas de seguridad. Se habían publicado casos aislados y alguna serie cortita de reactivación del virus B al tratar la hepatitis C, pacientes que estaban coinfectados con B y con C, pero incluso coinfección considerando solo los que tenían algún marcador positivo como el antisuperficie o el anticore. Esto llevó a que en octubre la FDA lanzara una alerta de precaución cuando tratemos estos pacientes con hepatitis C y algún marcador de hepatitis B. Bueno, en el reciente Congreso Americano de Hígado ha habido varios trabajos, dos de estos yo creo que son interesantes, y se ha visto un poco con qué frecuencia se da esto y en qué población. Es decir, que fundamentalmente se circunscribe a pacientes que siguen teniendo antígeno de superficie positivo. Fijaros, son dos series chinas, que es donde tienen mucha más coinfección. La de arriba son 2 de 12, 16%, y la de abajo son 3 de 5 con antígeno de superficie positivo. Los que tienen marcadores arriba, antisuperficie o anticore, es 0 reactivaciones, y en la otra serie es 1 de 64. Decir que estas reactivaciones se producen durante el tratamiento de la hepatitis C, relativamente precozmente, en las primeras semanas, que muchas veces son asintomáticas y ni siquiera dan una elevación de las transaminasas y que se detectarían solamente por un cambio en la viremia. La trascendencia de esto no está clara, pero en algún caso podría complicar si un paciente tiene una función hepática limitada. Respecto a los otros trabajos, ha habido varios trabajos un poco con las combinaciones de fármacos que tenemos y que ha ubicado algunas situaciones terapéuticas, ¿no? Este año se ha publicado el ALI3, que es la combinación con sofosbuvir daclatasvir en pacientes con fibrosis avanzada. 12-16 semanas, añadiendo siempre ribavirina, y se ve que añadir ribavirina respecto a los datos que teníamos previos, bueno, en el F3, en fibrosis estadio 3, funciona bien con o sin ribavirina. En estadio 4, en fibrosis avanzada F4, sí que supone una mejoría respecto a los datos que teníamos en el ALI sin ribavirina. Tanto 12 como 16 semanas, bueno, llegan a unas cifras que en genotipo 3 sabemos que son algo más limitadas. Tiene un beneficio sobre todo en pacientes que tienen mutaciones basales. En pacientes con mutaciones, el añadir ribavirina, como hemos visto en otros contextos, mejora la eficacia de la combinación. También con la misma combinación, sofosbuvir daclatasvir, esto se ha comunicado el acceso expandido británico, eran pacientes con cirrosis avanzada, cirrosis descompensada, prácticamente todos ellos, y por temas administrativos recibían 12 semanas de sofosbuvir daclatasvir o sofosbuvir ledipasvir. Los brazos con ribavirina, que son los que ellos trataron fundamentalmente, alcanzan un 71% de respuesta viral sostenida y un 65%, sin diferencia significativa entre los dos. Es verdad que parece un resultado inferior al que estamos acostumbrados en los ensayos clínicos, pero hay que pensar que es una población no representada en los ensayos clínicos. Esto es una información complementaria, un paso más allá. Pacientes que habían tenido ascitis, tenían sangrado activo, bueno, era lo que hemos empezado a tratar todos como hemos podido. También hay otro ensayo clínico con la combinación 3D sin ribavirina en genotipo 1B. Son pacientes cirróticos, 60 pacientes, y responde el 100% de ellos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en genotipo 1B, y esto ya se ha incorporado a la ficha técnica, se puede tratar durante 12 semanas y sin ribavirina a pesar de ser cirróticos.
En cirróticos genotipo 4 también tenemos la combinación de 2D+ribavirina. En cirróticos y genotipo 4 teníamos pocos datos hasta ahora. La respuesta tanto con 12 como con 16 semanas es muy elevada, responde un 98 y un 100%. En cirrosis avanzada, que ha sido un poco el caballo de batalla, recordar que están contraindicados los inhibidores de la proteasa porque aumentan los niveles y hay un tema de seguridad. Entonces, las combinaciones ahí se basan en sofosbuvir, un inhibidor de la polimerasa, y en los inhibidores del NS5A. En este sentido hay dos trabajos. Uno con sofosbuvir, ledipasvir, ribavirina, 12 frente a 24 semanas en pacientes con cirrosis avanzada en lista de espera, es decir, Child B o Child C, y post-trasplante. Entonces, podéis ver... se ve. Aquí, en Child B, tenemos con una prolongación del tratamiento pues una respuesta un poquito mejor, del 96%, y en Child C se quedan cortos, aunque alarguemos el tratamiento. 12 o 24 semanas la respuesta es peor. Y pasa lo mismo en el paciente cirrótico, es decir, ahí tenemos un hueco terapéutico que todavía pues, llenamos como podemos, ¿no? Pero en todo caso hubo datos de seguridad correctos. Con la otra combinación, con sofosbuvir y el otro NS5A, que sería sofosbuvir, daclatasvir y ribavirina, también pacientes con cirrosis avanzada, se reproduce el mismo fenómeno. Podéis ver que con Child A y B la respuesta es buena, por encima del 90%, son pacientes genotipo 1, pero la mayoría son genotipo 1, pero con Child C, que están ya en situación muy avanzada, la respuesta es peor y responden el 50%. También con la combinación de grazoprevir, elbasvir, más menos ribavirina, 12 o 16 semanas, se ha comunicado el estudio, el CH, en pacientes con fracaso previo a interferón ribavirina. Podéis ver que con todas las pautas, 12 o 16 semanas con o sin ribavirina, la respuesta es muy buena, pero si nos fijamos en las causas de fracaso, fijaros que hay recaídas con 12 semanas con o sin ribavirina, con 16 semanas sin ribavirina, y que la única situación que nos ofrece una garantía, que es lo que se recomienda ahora, son 16 semanas con ribavirina. Esto es a expensas sobre todo de los pacientes que tienen mutaciones basales. Fijaros que 10 de los 19 que tienen fracaso virológico, genotipo 1A, tienen mutaciones basales, tienen RAS. Entonces esa es la población que se beneficiaría de la ribavirina si podemos identificarla correctamente. También con la misma combinación, grazoprevir, elbasvir, en genotipo 1 y fracaso AIPES, ha demostrado pues una eficacia muy buena, del 96%. De las combinaciones que nos viene sofosbuvir, velpatasvir, esto todavía no está publicado, está comunicado, en pacientes coinfectados también, con todos los genotipos, 12 semanas sin ribavirina, con o sin cirrosis, naïves o pretratados, la respuesta es excelente. Y esto como prueba de concepto, esto hoy día no se podría hacer, esto es un estudio pequeño, 12 semanas pacientes con cirrosis descompensada, se trataron con sofosbuvir, daclatasvir y simeprevir, un inhibidor de la proteasa que hoy día no podríamos usar. Bueno, si en algún caso hubiera que usarlo, la respuesta tanto en Child A como B fue del 100%. De la vida real, que es un poco lo complementario de lo que hemos visto en ensayos clínicos, yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en las cohortes locales, y la de Madrid en ese sentido, que se ha comunicado varias veces en el Congreso, tiene los datos más sólidos y probablemente mayores en pacientes coinfectados de lo que hay hasta el momento en la literatura. Se han tratado 2.030 pacientes, muchos de ellos cirróticos, en lista de espera, alguno trasplantado, todas las situaciones que nos podamos imaginar. Fundamentalmente se han tratado con la combinación sofosbuvir, ledipasvir, 2D o 3D, y en el caso de genotipo 3 con sofosbuvir, daclatasvir. Los genotipos son un poco la representación que hemos visto en las cohortes de GESIDA, y la respuesta, podéis ver que en pacientes descompensados es un poquito en todos los genotipos, pacientes con cirrosis compensada va bien, salvo en genotipo 3, que hay cierta escalada. Cuando pasamos de no cirróticos a cirróticos sí que se pierde algo de eficacia. Se vuelven a confirmar los datos de la vida real. También se ha comunicado consistentemente que sofosbuvir, ledipasvir en población bien elegida, con poca fibrosis, con baja carga viral, se puede tratar durante 8 semanas con una respuesta similar a 12 semanas, es decir, se podría cortar en muchos de estos pacientes. También un documento importante es que por primera vez disponemos de unas guías estatales conjuntas entre la Asociación Española para el Estudio del Hígado y nosotros, y eso da fuerza a la hora de planificar y de hacer recomendaciones. Y el futuro, que esto es ya un poco lo que viene. Estos son datos del Americano de Hígado.
únicamente un trabajo que es con una pauta que ya tenemos, que es genotipo 3, que no está indicado, razoprevir, elbasvir, añadiendo sofosbuvir, más menos ribavirina. Fijaros que en pacientes cirróticos la respuesta de 12 semanas sin ribavirina es del 100%. Es decir, si en algún caso tuviéramos que usarlo, podría usarse. Y de lo siguiente que viene, que son 3 combinaciones que ahora os comentaré, resumiros que el resultado es inmejorable, superan las mutaciones al NS5A, que era una de nuestras preocupaciones, superan la situación del genotipo 3 con cirrosis, y ahora os voy a convencer con datos. Una que viene es esta, que es el MK3, es grazoprevir con un nuevo inhibidor del NS5A, que es el ruzasvir, y un inhibidor de la polimerasa. Fijaros que en todas las situaciones prácticamente se acerca al 100%. A la derecha, en las gráficas naranjas, podéis ver qué pasa cuando hay fracaso al NS5A, y estamos en el 98-100%. Con otra combinación que es sofosbuvir, velpatasvir y añadir un inhibidor de la proteasa nueva, que es el boxeprevir, volvemos a tener lo mismo. En la gráfica de la derecha, genotipo 3 con cirrosis, también se acerca al 100% las respuestas. Estos son, en naranja nuevamente, los que tienen mutaciones al NS5A, y con todos los genotipos la respuesta también es excelente. La tercera combinación es glecaprevir y pibrentasvir, que son un nuevo inhibidor de la proteasa y un inhibidor del NS5A. Vuelve a tener una respuesta excelente, también genotipo 3, cirrosis y todas las combinaciones, y con mutaciones al NS5A, en concreto 10 pacientes con la I93, responde el 100%. Y esto es lo que viene y lo que tenemos por delante. Y recordaros que aunque habéis visto Donosti con Sol, en esa situación también vale la pena pasear. Gracias.